Hola a todos y bienvenidos a este tutorial que les debía desde hace una semana que no lo había hecho completo, así que aquí lo tienen ya en completo para ustedes. En este módulo 2 vamos a concentrarnos en fórmulas, tipos de fórmula, elementos de fórmula, funciones y la regla de oro. Si quieren detallar todo con mucha más calma, pues como siempre, los invito a descargar el material de apoyo que es este libro de trabajo que tenemos aquí dentro de nuestro moodle.gcb.edu.co en el curso de Excel avanzado para administrativos GCB. Acá dentro de esta segunda hoja he colocado un pequeño resumen sobre todos los elementos de los cuales vamos a hablar en los ejemplos. Tipos de fórmula, los elementos que hay, los operadores comparativos, matemáticos y cómo se presentan las fórmulas según el orden de precedencia en Excel. Todo esto lo vamos a abarcar dentro de este video. Empecemos con la regla de oro. La regla de oro es básicamente estos tres elementos que vemos aquí arriba que nos invitan a trabajar de mejor manera cuando estamos en un libro de cálculo. Y es que básicamente, como vemos acá en este ejemplo de abajo, si queremos hacer un cálculo de la deducción en la tasa de impuestos del 7.65, podemos hacerlo de una forma o de otra, ¿verdad? Pero la regla de oro nos invita precisamente a hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera es que si sabemos que una fórmula o una entrada en una celda puede llegar a cambiar, es mejor utilizarla como referencia de celda en lugar de colocarla dentro de la misma. Vamos a verlo así claramente. Sabemos que si hacemos F2, podemos ver cómo está compuesta esta fórmula y sabemos que en este caso vamos a multiplicar el bruto por el porcentaje que tenemos aquí, que es la tasa, y nos va a dar obviamente el valor que queremos. Aquí también se ha redondeado obviamente el valor. Esto se hace pues con otra función, pero lo específico es esto, ¿no? Hemos utilizado referencias de celda, no hemos utilizado los números. A ver, escape y podemos ver que si yo llego a cambiar este número por un 8, por ejemplo, inmediatamente se va a afectar, ¿sí? Lo que quiere decir que no voy a tener que hacer un cambio acá. Ahora, eso es un cambio muy sencillo, pero imagínense que trabajemos en un libro de cálculo en el que esta fórmula interviene aquí y al igual esta fórmula o esta deducción también hace parte de un alguna fórmula que se use en otra hoja o en otro libro. Esto lo que hace es que nos invita a siempre referenciar la celda porque es más fácil cambiar un número, ¿sí? Un dato dentro de una celda referenciada que luego tener que modificar ese mismo dato en cada una de las fórmulas que hayamos utilizado en un libro o varios libros de trabajo. Y esto que tenemos acá es precisamente un mal ejemplo. Hacemos F2 y ahí podemos ver que esta persona ha hecho el mismo cálculo de la deducción, sin embargo lo ha hecho utilizando o incluyendo, ¿sí? Aquí lo podemos ver, el número en lugar de utilizarlo como referencia de celda. El error aquí, si damos escape, es precisamente esto. Yo aquí he modificado el número y aquí de manera efectiva se me ha cambiado la fórmula y lo hace mucho más sencillo. Mientras que aquí tendría que hacerlo a mano. Tendría que venir aquí F2 y modificar, ¿sí? Modificar por 0.8 y volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Lo cual implicaría un cambio superior, ¿sí? Vamos a devolver nuestro trabajo y esto porque es importante, porque proporciona una buena documentación a la solución en una hoja de cálculo. También es fácil de actualizar a la hora de realizar cambios, ¿sí? Es más fácil tener ese tipo de actualizaciones cuando tenemos nuestra fórmula o nuestra celda bien referenciada. Y la tercera,
que es siempre etiqueta tus entradas de fórmula. Lo que vemos acá es un ejemplo que les recomiendo a todos, ¿sí? Yo podría simplemente colocar el número y ubicarlo acá en la esquina. Sin embargo, sabemos que trabajamos ahora mismo mostrándole libros de trabajo a nuestro jefe, a nuestros compañeros y a veces incluso queremos hacer consultas con personas externas. En este tipo de situaciones, lo más importante es siempre, siempre etiquetarlo, ¿sí? Esto que vemos aquí es una correcta etiqueta. La persona que vea esta celda, que vea este dato, que vea este 7.65% allí, sabrá inmediatamente a qué se refiere ese dato que está allí. Solamente podría yo saberlo de no colocar nada acá. Si yo solamente coloco acá 7.65 y no tengo en cuenta esto, una persona ajena a este libro de trabajo podría confundirse o simplemente no entendería por qué mis fórmulas contienen algo en específico. Y lo otro que quiero hacer referencia es a este color verde que yo le he colocado a cada espacio o a cada celda que tiene una fórmula. Y esto lo hago porque siempre es importante para mí saber en qué lugar específico yo he colocado una fórmula. Entonces, siempre pongo de otro color esa celda en específica, bien sea en la que yo inicio la fórmula o en la que he colocado una fórmula específica, me gusta cambiar el color. De esa manera identifico a qué lugar puedo ir yo para hacer una revisión o una modificación o incluso para tal vez hacer una referencia sobre, ya recuerdo que yo hice aquí una fórmula que me puede servir más adelante y la voy a tomar. De esa manera yo voy y simplemente puedo identificar. Aquí es muy sencillo identificarlo porque obviamente lo que he hecho es simplemente un ejercicio muy simple, pero imagínense tener un libro de cálculo con muchas celdas, con cientos de celdas y yo poder saber en qué lugar específico he creado una fórmula para una solución para mí. En ese caso, cada vez que vea un color verde voy a hacer clic en él, voy a hacer F2 y inmediatamente la puedo ver. ¿Sí? Esa es una recomendación específica. Presionamos escape y listo. Esa es la regla de oro. Vamos ahora de una vez con lo que venimos a hacer, ¿no? O sea, ejemplos de fórmula. Los ejemplos de fórmula que vemos acá son todos los ejemplos que nos van a servir para entender los diferentes tipos de fórmula y los elementos que están incluidos en esto. Ahora, yo no voy a ir demasiado hacia lo que cada uno contiene, que son cada uno de estos cuadros amarillos, es lo que explica lo que contiene cada ejemplo. Eso se los voy a dejar a ustedes, pero sí voy a pedirles que nos concentremos muchísimo en, digamos, la razón de ser, es decir, en cada espacio verde, cómo se va construyendo la fórmula, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, estamos listos y podemos comenzar. Bien, comencemos con el ejemplo 1, ¿verdad? Y en el ejemplo 1 lo que queremos es calcular una asignación mensual. Tenemos un valor anual y queremos averiguar una asignación o un pago mensual, ¿sí? En ese caso, tenemos que hacer un clic acá para insertar una fórmula. Y la fórmula inicia siempre con un signo igual. De esa manera vamos a utilizar también nuestra tecla de flechitas y la flecha hacia arriba nos va a ayudar a llegar a la celda que necesitamos incluir. Luego vamos a dividirlo, eso no tiene ningún problema. Y ahora no tenemos una referencia de celda, no, porque ahora lo que vamos a hacer es incluir un número, ¿verdad? 12. Ahora, ¿por qué he decidido hacerlo si acabo de hablar de la regla de oro hablando de referencias de celdas? Pues es muy sencillo. Estoy completamente segura de que el número 12 equivale pues al número de meses que hay en un año y que ese dato no va a cambiar. Por eso puedo incluirlo sin problemas en esta fórmula. Control Enter para evitar ningún problema y ahí está. ¿Listo? Tenemos ya nuestro cálculo de asignación mensual. Ahora, vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, el objetivo es calcular la deducción para cada empleado. Aquí tenemos un salario bruto, necesitamos calcular nuestra deducción y aquí tenemos el tax rate, pues el impuesto
que le debemos imponer, muy bien etiquetado, como pueden ver, ahí puedo entender perfectamente qué es, y pues vamos a hacer nuestra fórmula. Iniciamos nuevamente, signo igual, con las flechitas hacia un lado, tomo mi referencia de celda y vamos a multiplicar esto, flechita a flechita, para buscar nuestra referencia, que es el valor que está en esta celda. Y es importante, yo no quiero que se vaya a correr, así que tengo que fijarla. De esa manera vamos a ir a F4, ¿sí? Tenemos ya fijada nuestra celda, no queremos que se mueva de allí nuestra fórmula, y vamos a hacer control enter y allí tenemos nuestro cálculo. Y finalmente vamos a copiar esa fórmula hacia abajo, así que veo que en ese pequeño cuadradito verde que está ahí, mi cursor se vuelve esta X, ese signo más oscuro, y doy doble clic y se ha bajado toda la fórmula. Ahora, no me preocupo por redondear estas cifras porque yo no las voy a sumar, simplemente las necesito así. Entonces ya daremos más adelante en qué momentos necesitamos redondear un dato. En este momento no, porque pues como ya lo dije antes, yo no estoy necesitando sumar estas cifras, solamente las necesito obtener y nada más. Y finalmente, cuando ya yo he terminado de hacer la fórmula, F12 para comprobar, ¿sí? Aquí puedo ver, está correctamente lo que he hecho. Esta es la celda que está fijada, esta es la celda que se ha corrido, perfecto, todo funciona, escape, y esa es la solución al ejemplo número 2. Bien, ahora vamos con el ejemplo 3, 4, 5 y 6. En este ejemplo tenemos dos objetivos principales. El primer objetivo es calcular la etiqueta dinámica para contar por encima de un obstáculo, o en este caso un límite que tenemos. Y el segundo objetivo es calcular el número de ventas que hay por encima de esos obstáculos. Y para eso tenemos dos tipos de fórmulas. Una fórmula de texto para nuestra etiqueta, que básicamente es lo que vamos a hacer, y un tipo de fórmula numérica, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar nuestra etiqueta dinámica. Y cuando digo etiqueta dinámica es que, miren, esta que está acá, por ejemplo, es una etiqueta también. Pero esta etiqueta, digamos que es la que normalmente colocamos, ¿no? Aquí colocamos, aquí está el límite y aquí colocamos el número. Pero ¿qué pasa si queremos una etiqueta que también se actualice, ¿sí? Una etiqueta que dinámicamente cambie cuando yo cambio el número, ¿sí? Esta es una etiqueta fija, vamos a crear una etiqueta dinámica. Y para eso vamos a utilizar primeramente una fórmula muy sencilla, una fórmula de texto. Entonces, primero, igualmente, como ya les habíamos dicho antes, vamos a colocar el signo igual. Y luego vamos a colocar lo que va a decir nuestra etiqueta. Yo puedo colocar límite, como está arriba, o puedo colocar cuenta. Lo importante es que si voy a incluir texto, debo saber que si eso es lo que va a decir, debo colocarlo entre comillas. Por lo tanto, vamos a colocar acá ventas, ¿sí? Como va a venir algo después de eso, debo dejar un espacio y posteriormente cierro mis comillas. Debo dejar el espacio. Ahora, ese texto que está ahí por venir algo más y ya he dejado el espacio, debo unirlo a algo más, y por eso voy a utilizar esta I. Ustedes ya conocen, con Shift 6 se hace, y con la flecha voy a buscar el valor. Que en este caso, fíjese que no he colocado. Pero bueno, vamos a quedarla de todas maneras. Y vamos a colocar el valor. Mayor o igual que 500. Digamos Enter. Miren cómo automáticamente, ¿sí? Se me ha llenado el espacio que tengo. Básicamente he colocado un texto que quiero que vaya y lo he unido con una referencia de celda. Eso es básicamente lo que he hecho. Y boom, ahí está. Ya, si yo quiero cambiar este dato aquí de 500 por 799, automáticamente mi etiqueta también se actualiza. Muy bien, vamos a hacer comando, perdón, estoy comando Z, ¿sí? Aquí,
y 500 y listo. Ahora vamos a hacer la fórmula aquí, que vendría a ser el número de ventas que está por encima del límite, ¿verdad? Nuestra etiqueta está diciendo ventas por encima de 500. Entonces aquí puedo ver que tengo una tabla, ¿sí? Y esta tabla ya está bien referenciadita, producto y ventas. Por lo tanto, puedo venir acá y empezar a trabajar con mi signo igual. Y para esto vamos a utilizar contar sí, ¿verdad? Contar sí. Vamos a darle tab. Ahí tengo mi rango y mi criterio. Entonces, ¿cuál va a ser mi rango? Pues estas que están acá. Ahora, algo muy chévere de que esto esté precisamente hecho una tabla, como pueden ver, quiere decir que esta tabla puede expandirse e igualmente se va a actualizar aquí. Y esa es la importancia de que ese tipo de tablas en las que voy a hablar de productos y ventas sea tabla y no sea simplemente pues una lista sin referencias. Pues ya esto implica que si esta columna empieza a ampliarse, automáticamente se me va a actualizar. Bien, tengo ya el nombre de esta, producto ventas o producto ventas, que es donde se encuentra el dato. Y veamos, mi Excel está separado todo por punto y coma, así que chequen que en el de ustedes también esté con punto y coma o con coma. Y finalmente está criterio. ¿Y cuál es mi criterio? Pues busquémoslo con la flechita. El criterio es mayor o igual que 500. ¿Sí? Cierro paréntesis, control enter y allí está. Ahí me aparece automáticamente que de aquí, de mis ventas, hay 9 ventas que están por encima de 500. Es decir, que si yo por cualquier razón hago un cambio acá a 700, automáticamente me cambia la etiqueta y automáticamente se me actualiza la fórmula. Bien, entonces ese es como quien dice el primer ejemplo, el ejemplo 3 y el ejemplo 5. Ahora vamos al ejemplo 4 y el ejemplo 6. ¿Por qué quiero colocar este? ¿Sí? Porque en este caso, digamos, voy a volver a colocar los 500 acá y veamos la diferencia, ¿sí? Acá tengo mayor o menor que 700 alineado a la izquierda. Y acá tengo 500, pero alineado a la derecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en esta celda, mi Excel lo está tomando como si fueran texto. Mientras que acá está, bien podría yo también colocar Control Shift 4 y pasarlo a pesos o a dólares, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay un cambio. Definitivamente hay un cambio. Ahora dirán, no, no, claro, pues seguramente porque no está el signo. Claro, porque es que si yo coloco el signo, ¿sí? Yo coloco el signo acá, ¿sí? Automáticamente, por mucho que lo coloque como peso, con Control Shift 4, podrán ver que no lo acepta, ¿sí? Porque Excel no reconoce estos operadores comparativos como parte de un número. Entonces, si en mi caso esta celda estuviese unida a otras fórmulas que requieren que este dato sea pesos, entonces yo no podría colocar este operador comparativo aquí. ¿Listo? Entonces vamos de nuevo a colocarlo como, como peso, así. ¿Listo? Entonces, ¿dónde puedo colocar? Si yo lo que necesito es esto, ¿sí? Si yo lo que necesito es esto, volvemos a colocar 500 para que sea igual. Si yo lo que necesito también es mayor o igual que 500, pero necesito dejar mi número en pesos para que esté alineado a la derecha, entonces yo necesito pasar este operador comparativo a mi etiqueta. Ya les muestro cómo se hace. Entonces empezamos de nuevo. Signo igual. Igualmente voy a colocar ventas, espacio, pero ahora necesito incluirlo dentro del texto obligado, ¿sí? Entonces ya no lo voy a poner por fuera porque no lo voy a tomar como referencia de texto en una celda, sino que lo voy a colocar dentro de esta celda. Por lo tanto, como es texto, pues lo voy a incluir.
Entonces, ventas espacio mayor o igual espacio, cierro comillas, y eso lo voy a unir con la referencia de celda. Entonces, ¿cómo lo voy a unir? El signo de y mi referencia. ¿Listo? Control Enter y ahí está, ¿sí? Ventas superior a o igual a 500, ¿sí? Bien, como este Excel está en español, no puedo acceder al signo dólar, que es la fórmula que en el video anterior les había mostrado, así que voy a continuarlo, aunque ya pues lo expliqué en la clase. Así que vamos de una vez acá a este espacio en el cual vamos a trabajar ya esta misma fórmula que me haga el conteo de los números de ventas que pasen o sobrepasen los 500 dólares, que me debe dar igual que este, pero vamos a hacerlo igual, ya que aquí no podemos referenciarlo dentro de nuestra fórmula como está, porque las fórmulas no reconocen signos pesos ni dinero. Entonces ya les explico cómo lo hacemos. Es igual, ¿verdad? Y vamos a utilizar igual mismo como la otra vez, contar sí, ¿sí? Bajamos acá, tab, buscamos el rango ya lo conocemos. Y ahora voy a punto y coma, voy a hacer énfasis en el criterio. Pero ¿qué pasa con el criterio? Debo encontrar mayor o igual, ¿verdad? Pero no está incluido acá, entonces me toca meterlo manualmente aquí. ¿Y cómo lo hago? Pues colocándolo entre comillas, porque es un operador comparativo, mayor o igual, cierro comillas, eso lo voy a unir con mi referencia de celda, entonces vamos a unirlo con el signo de ampersand y la referencia, ¿sí? Que vendría a ser esta. Cierro paréntesis, control enter y ahí obtenemos el resultado. Esto lo hemos hecho para ver dos ejemplos, ¿no? Uno en el que no me importa que esto sea texto y uno en el que obligatoriamente tenga que tenerlo como número, ¿sí? Básicamente. Vamos a hacer una pequeña observación microscópica de lo que acabamos de hacer. De pronto, pues para entender. Si nosotros vemos esto con F2, ¿sí? Podemos ver, bueno, listo, voy a hacer contar sí, este es mi rango, esto es lo que aquí donde se pone un poquito más enredado, por eso vuelvo y les digo, cuando es un operador comparativo que va dentro de una celda, en una fórmula, debe colocarse entre comillas, esto es algo aclaratorio para ustedes, porque lo toma como texto, y pues obviamente para unir, porque quiero que tanto esto como esto tengan un efecto de que se complementan, que van juntos y no por separado, de lo contrario tendría que colocar un punto y coma, entonces por eso utilizo el ampersand, ¿verdad? Y luego la referencia. Ahora, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer clic dentro de la fórmula y poder resaltar cada uno de sus elementos, ¿verdad? Aquí está el contar sí, aquí está el rango, aquí está el criterio, ¿sí? Si yo hago una evaluación de esto, quiero que vean con mucho cuidado. Uy, ¿qué me salió ahí? Vamos a eliminar eso. Vamos a diseccionar esto que está aquí presionando F9, ¿sí? Y veamos que eso que está ahí, si lo evalúo, equivale a mayor o igual que 500, ¿sí? Yo podría haberlo hecho manualmente, pero conocen la regla de oro. Pero si lo vemos con F9, ¿sí? Que es la evaluación de ello, podemos ver cómo prácticamente es como si lo hubiéramos escrito, ¿sí? Mayor o igual que 500, ¿sí? Pero como no quiero eso, ¿verdad? Entonces, control Z, ¿sí? Eso es lo que equivale básicamente. Y ahora sí, control Enter y tenemos ya nuestro resultado. Recuerden, esto que está acá es lo importante, ¿no? Cuando es un operador comparativo con una referencia de celda, se debe colocar ese operador comparativo entre comillas, y eso fue exactamente lo que hicimos aquí. Ahora sigamos con los ejercicios 7, 8 y 9.
Bien, ya vamos por buen camino y en el ejemplo número 7 o en el ejercicio número 7 tenemos que nuestro objetivo es básicamente buscar los valores del tipo para saber qué tipo de venta es, ¿sí? ¿A qué categoría pertenece? ¿Sí? ¿A qué categoría pertenece los valores de las ventas que tenemos aquí? ¿Sí? Y esas categorías están acá. De 0, pues 0 a 3000 sería debajo de par, 3000 pertenecerían a la categoría par y 6000 o entre 3000 y 6000 sería excelente. Y eso es lo que queremos hacer acá, categorizar automáticamente estas ventas que tenemos allí. Entonces, en esta ocasión este es un ejercicio muy interesante, porque en esta ocasión lo que vamos a hacer es buscar, utilizar un viejo conocido que es buscar B o VLOOKUP, pero esta vez lo vamos a hacer con una coincidencia aproximada. Una coincidencia aproximada y no exacta, como lo hicimos la otra vez con la factura. Recuerdan que teníamos un inventario y una factura, buscaba con el número del artículo y nos daba una descripción y un valor. En esta oportunidad vamos a hacerlo con una un valor aproximado y no exacto. Entonces, veamos de una vez. Empecemos, obviamente, con el signo igual. Vamos a buscar la fórmula. En este caso sería buscar B. Está por aquí. Tab. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? Y vamos a ir a C51, que es, pues, obviamente, de donde vamos a ir sacando la información. A eso le vamos a agregar, dice aquí, la matriz, ¿sí? De buscar de dónde va a sacar la información. Entonces vamos a saber que acá es donde vamos a encontrar la información. Entonces vamos a resaltar todo. Listo. Esa es, pues, aquí hay un error. Acabo de cometer un error sin querer, ¿sí ven? Porque no dice la separación. Entonces, primero que todo acá es esto. ¡Pup! Y lo tengo que separar por punto y coma. Ahora sí. ¿Listo? La tabla de donde viene la información que voy a necesitar es esta. E igualmente, como esto va a correr hacia abajo, esto también lo hará. Por lo tanto, no puedo permitir eso y lo que necesito hacer es, así es, fijar todo, ¿verdad? Acabo de fijar ese rango para que no cambie y otra vez punto y coma y necesito, recuerden, el indicador de columnas. ¿Cuál es la columna de esta tabla que contiene la información a la cual yo me voy a referir y de la cual va a venir la información que va a venir acá? Y recuerden que lo calificamos por números. Entonces, en esta tabla solamente hay dos columnas, la columna 1 y la columna 2, y esta vendría a ser la que va aquí. Entonces, la columna 2. Y pues finalmente viene lo otro, ¿no? Entonces, punto y coma, y aquí es donde me va a decir esto de buscar B aproximado o coincidencia exacta. Dice acá, esta primera opción es para verdadero, coincidencia aproximada. Ya voy a explicar qué significa esta coincidencia aproximada ya en cuanto a cómo funciona Excel. Y lo otro, falso, quiere decir coincidencia exacta. Esta no es la que necesitamos, así que yo podría probar que sí, esa es la que viene por default, que es la primera. Yo simplemente no necesito separar y doy control enter y debe automáticamente darme la opción. Ahora, vamos a bajar esta fórmula con doble clic y automáticamente ya lo tengo todo bien hechecito. ¿Sí? Excelente par debajo de par, así como al ojo podemos ver que sí, sí, sí es correcto. Y listo. Para hacer una evaluación siempre voy al último y F2 y puedo ver que sí, efectivamente es el último junto con la tabla a la que corresponden mis datos. Doy escape y listo. Ahora, ¿qué es lo que hace que esto funcione? Porque decido utilizar buscar B con valor aproximado y es que básicamente la fórmula lo que hicimos fue, necesitamos siempre, ¿verdad? Una tabla que esté ubicada de menor, el menor arriba y el valor máximo abajo.
Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer buscar B? Básicamente buscar B lo que hace es utilizar este valor, ¿verdad? Compararlo con esta tabla de arriba a abajo, ¿sí? Siendo menor a mayor. Y entonces, cuando él empiece, si este es el valor, lo compara con este. Y cuando va bajando y se tope con el primer tope, si entre este y este, él automáticamente se devuelve a la primera categoría, que es ventas, emplea y saca la información de la columna número 2 y eso es lo que nos devuelve en este espacio. Y así va a hacerlo con todo lo demás, ¿sí? Sí, así es como funciona. Ahora vamos a ver un elemento un poco más microscópico, que es la idea de lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, y es, vamos a esta, que es la primera, vamos a hacerle el primer zoom, F2, ahí podemos ver exactamente todo lo que hay, vemos los elementos, el valor buscado, y aquí está la matriz buscar en, ¿verdad? Esto es lo que quiero que veamos con más detenimiento. Aquí vemos la información de esta tabla. Pero ¿qué pasa si por alguna razón, y esto es un elemento nuevo, por alguna razón esta tabla que está ahí yo no la tengo, no existe la posibilidad de poderla simplemente seleccionar de manera libre? Yo puedo escribirla y eso podría llamarse así como manejar un poco de código exceliano, por decirlo así, y es que yo pudiera de pronto saber de qué manera escribir una matriz, ¿sí? O una matriz, una constante de matriz, lo que se le llama a eso. ¿Cómo noto yo qué es lo que está aquí, verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, F9. Entonces, F9, si ya la tengo subrayada, F9, y miren lo que tenemos acá. ¿Qué vemos? Básicamente lo que vemos acá es la tabla, ¿sí? La tabla escrita, pero en lugar de seleccionarla, lo que aparece allí es como si Excel simplemente nos hubiese escrito cómo se ve la tabla en su lenguaje, ¿sí? Podemos ver varios elementos. El primer elemento que vemos que es muy importante son esos brackets que son como rizados, que están aquí al principio y al final, que son una regla para nuestras matrices. Deben ir siempre entre esos brackets rizados. Y luego podemos ver los elementos. Y los reconocemos muy claramente. Los números son números, no cambian. Debajo de par, que es texto, va entre comillas, eso lo sabemos perfectamente. Está separado entre punto y coma y este backlash, que en otras oportunidades, en otros Excel es una coma. Y ya les voy a explicar en qué consiste esto. Básicamente lo que vemos aquí es esta tabla. Aquí aparece un 0, aquí aparece debajo de par, aquí aparece 3000, aquí aparece par, aquí aparece 6000, aquí aparece excelente. Y es lo mismo que vemos aquí. Aquí aparece un 0, lo que equivale a, es decir, que está en la misma categoría a debajo de par. Luego, este punto y coma simboliza que esto va por arriba de lo siguiente. Entonces, podemos ver que el 3000 va o equivale a par y luego esto va sobre 6000 que equivale a excelente. ¿Sí? Es decir, si nosotros tuviéramos que escribir, tendríamos simplemente que escribir la tabla de la siguiente manera. ¿Sí? Afortunadamente, pues ya no estamos en esa época, porque esto era algo que se hacía previo a pues el mouse y una cantidad de cosas que ya no están, ya no existe por la tecnología de ahora. Ya no hay que escribir código en el sentido, ya podemos seleccionar y Excel nos reconoce esto. Como no quiero hacer ningún cambio, vamos a hacer control Z y luego control Enter y listo. Ahí tenemos nuestro objetivo cumplido, que es a categorizar las ventas de acuerdo a la tabla que tenemos aquí. Podemos seguir al siguiente ejemplo. Ok, en el ejemplo número 8, o este ejercicio es número 8, esto es algo que es un viejo amigo nuestro ya. Es una función, es una fórmula numérica, pero vamos a calcularlo con un sí, o sea, queremos hacer una condición, ¿verdad? Tenemos que preguntar si algo es verdadero o falso. Pero lo que queremos acá, la meta es determinar el monto de la bonificación para cada empleado. Aquí lo que vamos a colocar es si el empleado, ¿sí?, supera este límite, entonces obtiene una bonificación de 75. Y aquí lo que quiero es precisamente que se vea el número. Si lo supera, 75 de bonificación. Si no lo supera, entonces 0. ¿Sí? Eso es lo que básicamente quiero hacer acá. Eso ya lo habíamos visto antes. Entonces vamos a colocarlo acá.
muy rápidamente, signo igual, sí, que es obviamente la función que vamos a utilizar, la prueba lógica, sí, la prueba lógica, es decir, este es el valor, con la flechita podemos alcanzarlo, separado por punto y coma en mi Excel, no lo olviden. Entonces, si este, este valor, ¿sí? es superior a este valor, ¿verdad? Aquí entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un error. ¿Sí? Es si este valor supera a este valor, entonces sería si es mayor o igual que este valor, ¿sí? La referencia que necesito. Ahora, debo tener en cuenta lo mismo. Esto va a bajar. Esto no quiero que baje. Entonces, vamos de una vez a fijarlo. Perdón. Fijarlo, correcto. Si esto es el caso, entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ocurre, punto y coma, entonces, ¿sí? 75. Entonces, esa es la celda que quiero colocar acá, ¿sí? Y también necesito fijarlo. Entonces, vamos a fijarlo de una vez, F4. De lo contrario, punto y coma, 0. No tengo ningún problema con escribir el número porque ese número no va a variar. Cierro y control enter y doble clic y he copiado la fórmula hacia abajo. Todo muy bien, vamos a probarlo. F2, correcto y correcto. No tengo ningún problema. Control enter. Y eso es básicamente cómo funciona. Esto ya lo habíamos dado en intermedio, pero vale la pena refrescarlo un poco, ¿sí? Como siempre, aquí tenemos mi etiqueta bien colocada, mis valores bien ubicados y mi fórmula funcionando perfectamente. Vamos con el ejemplo número 9. ¿Sí? Aquí, ¿qué vemos? Vemos acá una fórmula lógica en función, ¿verdad? Esto pasa muy a menudo. Estamos teniendo unas sumas, sumamos un débito o un crédito, tenemos una cantidad de números que necesitamos comparar y finalmente no sabemos, ¿sí? No sabemos si hay algo que nos está fallando. Vamos a colocar, aquí tenemos 448 y 448. Muy sencillo. Vamos a ver, este valor, ¿sí? Es igual a este valor. Control Enter. Falso. ¿Por qué dice falso? Pues es sencillo. Aunque los dos números están iguales, hay algo que a simple vista se ve aquí que nos dice que hay algo que está mal. ¿Sí? Ahora, aquí a simple vista se puede ver, ¿sí? 100 y 101. Pero si los dos números son diferentes y todos los demás son iguales, ¿por qué aquí me está sumando igual? ¿Sí? Y eso lo podemos ver únicamente de esta manera. Entonces vamos a ver cuántos números están acá faltándome. Veo que aquí hay 100,49, aquí hay 100,50. Hay un fallo, ¿sí? Hay una falla totalmente acá en cuanto a los decimales y eso es algo que ocurre muy a menudo también. Ahora, aquí lo vamos a solucionar muy manualmente, ¿sí? 100,50 ya los hemos colocado, enter y me sigue dando la suma equitativamente, pero ya ahora sí me dice, sí, correcto, los dos números, ¿sí? Los dos números están iguales, los dos números equivalen. Y por eso es importante siempre determinar si los números yo los necesito redondear o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta forma de utilizar una fórmula lógica que me dé verdadero o falso, tal y como lo tenemos acá en las notas de fórmula, ¿sí? La fórmula lógica me dice verdadero o falso. Es bueno utilizarlo para poder salir de estos problemas que pueden ocurrir a la hora de comparar valores que se han sumado y que aparentemente son iguales. Y es que los números en Excel pueden engañarnos fácilmente. Vamos con el ejemplo número 10. Bien, aquí estamos en el ejemplo número 10, que en realidad se une con el ejemplo número 11 y es muy sencillo de manejar. Aquí lo que vemos es, tenemos un número de llamadas, ¿sí? Queremos saber cuál es el total de ese número de llamadas. Pero ahora, este ejercicio no está ahí porque sí. Está allí porque lo que yo quiero mostrarles es
que el tipo de fórmula que tenemos acá es una fórmula agregada y numérica. Es decir, cuando queremos una fórmula agregada, lo que hacemos es sumar un conjunto de datos para una sola solución o una sola respuesta. Por lo tanto, en este caso es muy sencillo. Simplemente sumamos, ¿verdad? Sin ningún problema. Cerramos, control enter y nos da las 190 llamadas, ¿ok? Eso es súper sencillo porque lo único que necesito de esta columna es sumar, ¿sí? Sumar todos los valores sin hacer una modificación o un cálculo específico. Ahora, si yo voy a este ejercicio que es el 11, en este el ejercicio es también sumar, pero debo sumar los 3 mejores puntajes de bolos para este torneo o para todos los torneos en los que han estado los jugadores. En este caso yo necesito hacer un cálculo también agregado, pero es un cálculo de matriz, porque no puedo tomar todos los valores, debo tomar 3 valores específicos, en este caso los mejores, ¿sí? Entonces, aquí vemos los espacios donde vamos a incluir nuestra fórmula. Vamos a utilizar una fórmula que se llama, la verdad, les voy a ser honestos, y es que en español nunca me acuerdo. Yo sé que en inglés es large, pero solamente sé, para poderla reconocer dentro de Excel, solamente sé que tengo que hacer lo siguiente. Igual, presiono K y automáticamente me sale y ya yo sé cuál es. Es esta. K.X.mayor. En inglés es large, ¿verdad? En español es K.X.mayor. Tab. Esta fórmula, esta función, lo que me va a dar a mí es un valor específico, es como un equivalente a máximo, ¿verdad? Me va a dar un valor máximo. Entonces lo voy a hacer de esa manera. La matriz es esta, porque esta es la información que yo voy a necesitar. Y luego me dice esto, K. Si este elemento que está ahí, la K. Entonces, punto y coma. ¿A qué equivale esa K? Pues les cuento que la K es cuál es el valor que necesito. Necesito el máximo valor, el segundo valor más alto, el tercer valor más alto. Entonces, como yo lo que quiero es el primer valor, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, en este ejemplo vamos a buscar solamente el valor máximo. Entonces vamos a presionar 1 y vamos a cerrar y activar nuestra función. Dice 278. Aquí a simple vista podemos darnos cuenta que efectivamente el número más alto es 278. Vamos de nuevo acá, ¿sí? F2. Y digamos que vamos a buscar el segundo valor más alto, 268. Y aquí nos dice 268. Al ojo lo podemos hacer, ¿sí? Nuevamente, ahora vamos a buscar el tercer valor más alto, ¿sí? ¿Dónde se fue? Aquí, 3. Y control enter, 245. Y en efecto, es el número, el tercer valor más alto. Entonces, es muy sencillo, equivale como al máximo, ¿sí? A max en Excel. Pero no hemos resuelto el problema, ¿no? El problema acá, el objetivo es sumar los 3 puntajes mayores. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo que habíamos hablado antes. Acá necesito una constante de matriz. Una constante de matriz porque no voy a buscar un solo elemento ni todos los elementos. Necesito 3 elementos específicos. Y como lo habíamos visto antes en el ejemplo de buscar B con valor aproximado, necesito una matriz. Y la voy a escribir yo misma. ¿Por qué? Porque en este caso, pues es sencillo de hacer, no es complicado. Entonces, entre estos brackets arrugados se colocan los números. 1, bueno, vamos a ver si acá, ¿cómo lo toma? Creo que lo tomaba, vamos a ver si lo toma con las comas. 2, que eso es algo que también les voy a explicar. Y 3, y enter. Mira, aquí me bota un error, ¿sí? Me he quedado sorda aquí. El error corresponde a que en algunos Excel esta separación se hace con comas, ¿sí? Al parecer en este no se hace con comas, se hace con el backlash. Entonces vamos a ver, sí, aquí está 1, 2 y 3. Y ahora sí, cerramos. Pues creo que también me había equivocado con
con los brackets. Pero bueno, enter. Y ahí está. Me dio. ¿Pero qué me dio? Se supone que quiero buscar los tres, ¿sí? Los tres elementos. No me los está dando. ¿Pero por qué? Hay una razón que es muy lógica y ustedes me dijeron en clase. Pues en una celda yo no puedo colocar tres números diferentes, o sea, tres datos diferentes. Solamente me puede mostrar uno. Vamos a ver si este Excel me permite verlos. Entonces, F2. Vamos a seleccionar cada uno de los elementos. Seleccionemos este y vamos a inspeccionarlo con F9. Tampoco me deja. Pero en teoría, y esto es algo que la verdad no he entendido porque no funciona muy bien. En teoría, lo que debería darme es precisamente esos tres datos, ¿no? No lo hace. Bueno, en fin, vamos a dejarlo quietico ahí. Ya lo habíamos comprobado e incluso en clase lo habíamos visto. Técnicamente ahí están los tres dígitos porque yo lo he pedido. Sin embargo, no me lo quiere mostrar. Entonces, lo que quiero hacer es sumar, ¿verdad? Sumar. Entonces, vamos, si yo lo sumo, debe darme el valor que yo necesito. Entonces, esa es una manera de comprobar que de verdad estén ahí. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? F2. Vamos a sumar esos valores. Entonces, suma, abro paréntesis. Aquí está la suma, ¿verdad? Esto vendría acá y aquí me haría falta otro paréntesis. Veamos, revisemos que todo está bien. Listo. Control Enter y ahí está. En efecto, lo ha sumado. 245 más 278 más 268 da 791. Lo quiere decir que sí estoy en lo cierto. Sí sumó los tres valores, lo que pasa es que no me los mostraba. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacemos es arrastrar y allí tenemos la suma de estos valores para cada uno de los puntajes de los participantes. Vamos a comprobar. En F2 rapidito. Aquí tenemos la matriz y nuestros valores, los tres primeros valores. Perfecto. No hay ningún problema. Escape y listo. Vamos ahora con nuestro ejercicio número 12. Bien, en este ejemplo de fórmula, básicamente no tenemos un ejercicio como tal, pero lo que queremos tratar es cuál es el orden, lo que se llama orden de precedencia en Excel, en el que el programa va evaluando poco a poco lo que escribimos. Entonces, normalmente nos concentramos en lo que es el paréntesis, luego de pronto, si de pronto porcentaje, multiplicación y suma, que son las cosas que más usamos, ¿verdad? Esos son, digamos que los elementos en los que normalmente estamos más acostumbrados a trabajar porque pues no utilizamos normalmente Excel para hacer operaciones matemáticas, para eso podemos utilizar una calculadora, pero nunca hay un caso y es bueno también tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente Excel maneja las cosas de la siguiente manera cuando vamos a evaluar. Primero que todo el paréntesis, luego vienen los operadores de referencia, es lo que casi siempre cuando tenemos un error es lo primero que encuentra. Ahí está faltando una coma, hay un espacio de más. Y esto lo hago para que nosotros también pensemos un poco en eso, ¿no? Cuando tengamos un error, ¿en qué manera lo debemos revisar? ¿Sí? Cuando Excel nos avisa que hay un error, ¿qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces yo diría que si somos bastante precavidos o recordamos un poco de esto, podemos darnos cuenta cuál es la mejor manera de revisar nuestras fórmulas. Entonces, en primer lugar, revisar que los paréntesis estén bien, si nos está faltando uno o si tenemos uno de más. Dos, los operadores de referencia, que son los dos puntos, los espacios, las comas, punto y coma, ¿sí? Tener mucho cuidado con cuál es el tipo de separador u operador de referencia
que está en nuestro Excel. A veces es con coma, a veces con punto y coma, o como ya vimos en este, no separa en las matrices o en las fechas, no separa con coma, separa con el backlash. Entonces hay que tener cuidado con eso. Igualmente después está la negación, que no es algo que nosotros utilicemos mucho, pero eso es algo que también hay que tener en cuenta. Excel revisa la negación después de esos operadores de referencia y los paréntesis. Después viene los porcentajes. Lo que usualmente nosotros hacemos es utilizar decimales en lugar de incluir el porcentaje dentro de una fórmula, ya que pues ya lo hemos dicho antes, Excel a veces con las fórmulas no es muy amigo de los símbolos, ¿sí? De incluso del valor peso no lo reconoce. Entonces, lo que normalmente hacemos es incluirlo en decimales. De todas maneras, esa es otra cosa que hay que revisar. Luego, se mete con los exponentes, ¿sí? Luego, pues hay que revisar la multiplicación, la suma. Y luego viene el ampersand, que es, ¿qué pasa si yo quiero unir eso que estoy haciendo en una fórmula con una referencia de celda? Y para eso utilizo el ampersand. Eso creo que ya lo vimos antes en el ejemplo de los límites y el número de ventas superior a un valor. Y por último están los símbolos comparativos. Bien, esto que vemos acá es básicamente un clásico ejemplo, ¿verdad? Ahí está dándonos verdaderos. Si hacemos un F2, damos cuenta, perdón, me salí, F2, nos damos cuenta que aquí hay un ejemplo claro, ¿verdad? Aquí está igual a 2, mayor o igual a 8, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera Excel lo evalúa. Y para hacer eso, vamos a hacer clic acá, vamos a fórmulas. Y en esa sección en donde dice auditoría de fórmulas, vamos a hacer clic en evaluar fórmula. Nos aparece esta ventana de diálogo. Y podemos ver que aquí está ligeramente subrayado, lo que quiere decir que es aquí donde va a partir la evaluación de Excel. Si le damos clic en evaluar, vemos que ya lo ha resuelto y que no hay ningún problema. Si volvemos a hacer clic, vemos que ya está evaluando el exponente, ¿sí? Los exponentes están por acá, los exponentes. Luego va a evaluar, pues obviamente, lo que es la multiplicación. Y finalmente va a evaluar el punto final, que son los comparativos. Y pues nos da verdadero. En ese sentido no nos dice más que está bien hecha, ¿sí? En otras ocasiones pueda que no nos dé una respuesta clara. Bien, esa es pues la introducción que quiero hacerles hasta el ejercicio número 13, que es básicamente la corrección de un error en una fórmula. ¿Y cuáles son los 4 elementos que debo tener en cuenta para poder saber si tengo un error y cómo encontrarlo? ¿Sí? Entonces, claramente acá tenemos dos teclas que nos ayudan muchísimo, F2 y F9. F2 coloca la fórmula en modo de edición y muestra el buscador de rango de colores. Es lo que vemos básicamente para cuando queremos saber si hemos colocado una referencia de celda bien fija, si de dónde está tomando la información la fórmula, etcétera, etcétera. Y F9 que sirve para evaluar solo una parte de la fórmula y muestra en modo de edición, pero resalta la parte de la fórmula y luego uno debe presionar control Z para no dañarle, así. Eso es algo importante. Siempre tenemos en cuenta que no le hacemos doble clic a una celda para saber qué hay adentro. No es lo recomendable. El mouse es traicionero, puede cambiarnos algo sin querer. Siempre es mejor utilizar F2 y F9 y escape para salir o control Z para salir de ese modo de edición. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy claro y súper sencillo. Tenemos unos productos. Carlota lo tenemos 2 veces, Quad lo tenemos 2 veces y Tryfly lo tenemos una vez. Y acá, que es donde estamos, digamos que haciendo una fórmula, porque tenemos acá el color verde, nos está indicando que está mal. Aquí tenemos 1, 1 y 0. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer es mirar la fórmula, mirar el buscador de rangos. Entonces,
Nos ubicamos en esta primera parte y hacemos un F2, ¿verdad? Que es lo que dice. Aquí se coloca en modo de edición y muestra el buscador de rango con colores. Vamos a hacer eso, buscador de rangos. F2. Y podemos ver muy visualmente que aquí nos está fallando el rango. Esta fórmula nos está abarcando mucho antes de lo que necesitamos. Entonces vamos a corregirlo. Arrastramos hasta donde lo necesitamos. Vemos que está corregido. Y control enter. Muy bien. Veamos nuevamente si el cambio de verdad se realizó. Ahora está correcto, pero aún así el error persiste. Esa es solamente una forma de ver dónde podría estar el error. Hemos corregido algo, pero visualmente no se está reflejando. Segunda manera de revisar errores. Evaluar la fórmula, que fue lo que hicimos arriba. Entonces vamos a hacer clic acá, vamos a fórmula, evaluar la fórmula y aquí nos sale la fórmula, ¿sí? Igual contar sí, punto conjunto. Bien, evaluemos. Carlota y nos da 1. Tampoco nos está diciendo nada. No aparece un error aparente acá, ¿sí? Siguiente paso. ¿Son correctas las entradas de la fórmula? Pues revisemos. F2. Veamos aquí. Ahora, veamos que aquí está la entrada y esta es otra entrada, ¿verdad? Estas son las entradas de la fórmula. Ahora, centrémonos aquí, ¿verdad? Y vamos con rango. El rango de criterios. Y lo vamos a evaluar con la tecla F9. Empecemos. F9. Y aquí me aparece el primer error. Lo vemos claramente aquí, donde vemos que hay un espacio de más. Cerremos acá. Revisemos un poco más. Acá hay otro. Muy bien. Creo que ahora sí está bien. Y control enter. Ups, me botó un error. Hay algo mal. Ah, claro, todavía lo tengo en modo de edición. Entonces control Z. Evaluemos acá. Muy bien. Salimos de ahí. ¿Cómo es que salimos de ahí? Aquí dice, presione F9, correcto. Entonces hay que presionar otra vez, perdón, F9. Aquí me la acabo de embarrar. Entonces, F9. Mejor dicho, estoy aquí cometiendo barbaridad tras barbaridad. Muy bien, listo. Bien, he hecho correcciones, pero veo que sigue ocurriendo un error. De pronto estoy haciendo algo malo yo. Entonces, F2 acá. Veamos, de nuevo el criterio, perdón, el rango. F9. Y veo que aquí las correcciones no se me han guardado. Quad. Aquí todavía me está botando algún error que no puedo reconocer. ¿Sí? Digamos que aquí ya. Bárbaro. Está complicado esto. Bueno, listo. Salgo. Todavía tengo un error. Hay que revisar cuál es. Definitivamente es ese, ¿no? Entonces, ahí me está apareciendo un espacio. Revisemos. 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 Aquí hay un espacio de más. Quitémoslo. Y veamos acá. Revisemos. Parecer este Excel no me deja hacer la corrección directa, entonces me ha tocado hacerlo acá. Entonces, listo. F2. Aquí hay otro espacio. Ajá, miren, aquí ya he podido corregir el error. Doy Enter. F2. No hay ningún error. Listo, aquí hay que revisar entonces en estos datos que están acá. Vemos F2.
no hay ningún error acá. Y F2, no hay ningún error acá. Claramente aquí hay un error, entonces vamos a ver. F2, tomamos este dato que está aquí, que vendría a ser el criterio. F9, no veo ningún error acá. Criterio 1, rango de criterios, F9, y no veo tampoco ningún error acá. Bien, habrá que revisar cuál es el error específico aquí, a menos que no haya hecho la corrección correcta aquí, pero sí está adentro y es 151. Veamos, Carlota, ya está correcto, listo, muy bien. Acá veamos F2 y luego acá, criterio, F9, y pues todo también está bien. Hay un error, ¿sí? Y no lo hemos visto. Y lo debemos encontrar, ¿sí? Está bien. Aquí aparentemente también está bien. F2. F2, 153. TryFly también está bien escrito aquí. Son correctos los datos aquí. Correcto. Y también está acá correcto. ¿Qué nos está fallando? ¿Sí? Eso es algo que debemos reconocer rápidamente. Ok. Entonces aquí todo bien. Vamos a revisar acá. F2. Ah, ok, listo. No había notado este pequeño detalle. Era que acá no está corrida la función. Bien, listo. Entonces vamos a ver. Control Enter. Listo. Entonces, ya hemos hecho la revisión, ¿no? De todas maneras, aquí es buena idea siempre, y eso fue lo que debía haber hecho desde el principio, es que si ya he corregido la fórmula acá, he debido, obviamente, autorrellenarla hasta abajo, pero no lo hice. Bien, estas son básicamente la manera o el orden en el cual yo debo revisar. Revisar los rangos, evaluar la fórmula con evaluar fórmula y ver si las entradas en la fórmula está bien, o sea, aquí, y luego ver si los datos sin procesar o los datos crudos, es decir, estos y estos también están correctamente escritos. Y eso lo puedo hacer con F2 o F9. Vamos ahora con el ejemplo número 14. Bien, en este ejemplo 14 vamos a ya tratar el tema de redondear. No todas las veces tenemos que redondear. Y básicamente aquí tenemos nuestras dos reglas básicas para entender cuándo lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, tenemos que redondear cuando estamos tratando con dinero, ¿verdad? No podemos dejar esos centavos, a veces nos piden que redondeemos porque pues es necesario. Entonces esa es una de las opciones cuando estamos tratando con dinero y en nuestro trabajo es necesario redondearlo. Y la segunda es cuando el resultado que obtenemos con alguna suma de dinero
vamos a utilizarlo en una fórmula subsiguiente. Es un ejemplo muy claro lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos un tax rate y tenemos, pues no tenemos un porcentaje, tenemos de una vez decimales, porque pues, ya lo hemos dicho antes, los porcentajes pues normalmente no lo colocamos dentro de una fórmula, lo que hacemos es colocarlo como una referencia en caso de que cambie, e igualmente lo que queremos hacer es multiplicarlo por decimales, nunca lo usamos con un porcentaje directo, casi nunca. Entonces, tenemos que tener claro que si nosotros multiplicamos una cifra por decimales, automáticamente nos va a dar muchos más decimales, nos va a dar unos resultados con decimales que pueden a la larga generarnos algún problema, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, podemos ver que listo, yo hice, cada una de estas tiene pues una fórmula, ¿verdad? Cada una tiene su fórmula, tal cual como ustedes lo ven. Y finalmente yo en la parte final también hice una suma, ¿verdad? Esta suma me ha dado esto. Yo se lo he pasado a alguien, ¿verdad? Y esa persona, en lugar de copiar y pegar, lo que ha hecho es escribirlo. 42,57, 98,96, etcétera. Pero a esa persona le dio un valor diferente y a mí me dio un valor diferente. Y es allí donde se pueden dar este tipo de errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues yo puedo, primero que todo, averiguar, ¿sí? Entonces vamos a ir a... perdón, presioné archivo, es inicio. Y puedo buscar, a ver, sí, en efecto, aquí hay una cantidad de decimales que unidos, pues, me van a dar valores diferentes a los que otra persona, sumando los mismos valores, le puede dar. Entonces, aquí me toca redondear. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a entrar a esta fórmula aquí, F2, y vamos a utilizar la fórmula redondear, que es esta que está acá. Entonces vamos a buscar la tab. Y aquí es donde tenemos que decidir. Para eso tengo esto que tengo acá, ¿verdad? Si yo voy a redondear a centavo, pues la posición centésima uso el número 2. Básicamente yo lo veo así. Desde la coma, 1 y 2 me ayuda a redondear a centavos. Si voy a redondear a peso, uso 0. Y si voy a redondear a miles, uso -3, porque sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Redondearía a miles, o sea, -3 hacia la izquierda y positivos hacia la derecha. Entonces, vamos a redondearlo a 0, a 2, ¿verdad? Sí, sí. Cierro paréntesis, control enter y ahí está, redondeado. Hago perdón. Y ahí está, ¿listo? Automáticamente me va a dar, ya puedo correr esto hacia acá, y ahora sí me da tal cual como lo tengo, como lo tiene mi compañera, ¿no? Porque ya me deshice de esos decimales de más, ¿sí? Entonces esta es una manera muy sencilla también de hacerlo y pues se los quería mostrar en caso de que no lo supieran. Vamos ahora con el ejemplo final, el ejemplo 15. Bien, y en esta última, que es muy sencilla, la verdad, no vamos a tardarnos muchos en esta, no se preocupen. Básicamente es colocar estos tres tipos de maneras de ingresar referencias de celda. Ya lo sabemos. Hay una que es escribirla, ¿sí? Simplemente tendría que escribir el valor de la celda. La otra es con el ratón, ¿sí? Con el mouse, haciendo pues obviamente acá una... ¿sí? Seleccionándolo directamente, que es la forma más adecuada. Y la otra es, pues, obviamente la que ya les había dicho antes, ¿no? Con las flechas. ¿Sí? Personalmente recomiendo flechas o con el mouse, ¿sí? Ahora, yendo a otra cosa que es interesante, es en la esquina inferior que vemos acá, ¿sí? Sí, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Aquí podemos ver que se nota la palabra introducir. ¿Sí? Ahí la podemos ver. Básicamente esto indica, como yo tengo acá el mouse, ya está haciendo clic, está diciendo estamos en modo de introducir algo. Entonces,
Vamos a colocar el signo igual para introducir algo. Y luego vamos a, con la flechita, ¿sí? Podemos ver que ahora ha cambiado lo que dice acá. Vamos a mostrar otra vez. Ahora dice señalar, ¿sí? Ahora dice señalar. ¿Por qué? Porque en estos momentos yo estoy utilizando mi mouse, perdón, mis teclas, para buscar la celda que necesito referenciar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el error que ocurre normalmente? Listo, ya tengo la celda, ¿sí? Ya ubiqué. Ahora estoy aún en modo de introducir. Entonces a veces lo que hago es que quiero moverme hacia otra parte otra vez, pero no he colocado nada. Y eso es un error, ¿sí? Eso es un error. Yo ahora mismo, cuando está ese modo activado, no debo dejar. Ahora mismo dice modificar. Vamos a mostrárselos. ¿Sí? Dice modificar. Pueden verlo acá. Y eso quiere decir que en estos momentos yo estoy buscando modificar algo y solamente me debo dedicar a tratar de modificar eso que estoy haciendo allí, ¿verdad? Entonces, vuelvo y juega. Miren que no me permite buscar con la celda porque estoy modificando algo. En ese sentido, ya yo debo utilizar el mouse para moverme y buscar la celda, ¿sí? Esas son las cosas que debo tener en cuenta y obviamente F2, F9 para salir, utilizar escape o tab para escoger y no utilizar enter o doble clic porque esto puede causarnos algún problema en la fórmula. Bien, espero que les haya gustado el video. Esto está de todas maneras hecho para que ustedes, en caso de que no hayan ido a clase, puedan revisar las temáticas. Y nos vemos en el próximo módulo, que es el módulo número 3, que va a estar de muerte.